Muy buenos días, queridos hermanos. Tenemos aquí 113 personas conectadas. Usted debe compartir este link para que más personas puedan ser alcanzadas. Y vamos a orar esta mañana. Quizás usted tenga una petición de oración. Quizás usted esté pasando por una situación. Vamos a orar y vamos a dejar esas cargas en el Señor. Vamos a hablar esta mañana acerca de cómo ser libre de la ansiedad. Estos tiempos son tiempos difíciles, tiempos donde hay ansiedad y hay muchas cosas. Entonces vamos a empezar nosotros a orar y vamos a dejar las preocupaciones, vamos a ponerlas en el Señor. Vamos a decir: Señor, te entrego mi trabajo, te entrego mi salud, te entrego. Vamos a orar por sus peticiones, sus circunstancias. Así que ahí en casa, con familia, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu misericordia con nosotros este día, en este tiempo. Gracias, Señor. Y Padre Celestial, ruego que tú recibas nuestras cargas. Toma, Señor, nuestras preocupaciones. Toma, Señor, nuestra salud, nuestro trabajo. El futuro está en tus manos. Y Señor, trae sanidad y danos paz y danos descanso en este tiempo, esta mañana. Que tu gloria pueda estar fluyendo en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Bien, vamos a hablar esta mañana, como ya les dije, acerca de la ansiedad. A veces se piensa que porque creemos en Dios o nos acercamos a la Biblia, entonces no nos puede pasar nada. E inclusive a veces hay algunos mensajes que nos idealizan el Evangelio y piensan que o en esos mensajes se transmite que si nosotros estamos cerca de Dios, entonces nada nos puede pasar. Somos hijos del gran rey y entonces no vamos a tener ni preocupaciones y todo va a salir color de rosa. Pero sin embargo la situación o la realidad es otra. La Biblia habla de la ansiedad. La Biblia dice que toca echar toda ansiedad sobre Él. Eso implica, eso es tácito, entonces, que nosotros pasaremos por tiempos de ansiedad. Y es lo que trataremos aquí esta mañana a la luz de las Santas Escrituras. Algunos hombres de la Biblia, es interesante que pensemos, sufrieron de ansiedad, de depresión. Por ejemplo, el rey David, un momento en que él censó al pueblo y el pueblo hablaba de apedrearlo, el pueblo se le había como sublevado y David estaba muy angustiado. Pero otro ejemplo es Elías el profeta. Él fue a una cueva y Dios le dijo a Elías: ¿qué haces aquí? Y él dijo: Señor, deseo morirme. O sea, tenía una depresión, tenía una ansiedad que lo estaba llevando a tener un deseo de morirse. Pero otro ejemplo también es nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba cerca de la cruz, la Biblia dice que Él fue al monte y ahí oraba a Dios y decía: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la Biblia dice que caían de su frente de angustia gotas de sangre. Así que el Señor estaba en ese momento enfrentándose a la realidad de su muerte. Y al enfrentarse a esa realidad de su muerte, Él estaba angustiado y estaba afanado. Así que él entonces fue al monte a orar. Pero quiero usar estos tres ejemplos para que usted se fije que los hombres de Dios, aún nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, pasaron angustias y ansiedad y tuvieron preocupaciones. Miren, mis hermanos, hoy a raíz de esta pandemia que ya llevamos 1 año y medio y algunos dicen que puede ser 2 años, y la situación se pone complicada, hay una alta tasa de ansiedad. Estos días estaba mirando que un señor le aplicaron la vacuna y él
salió de COVID, se enfermó de COVID, le aplicaron la vacuna, pero la gente hoy inclusive tiene miedo de vacunarse. Pero estaba mirando que un señor que le dio COVID, una secuela del COVID es que quedó ciego. Entonces todas esas cosas a nosotros nos producen angustia y depresión. Y mucha gente hoy está usando las líneas de atención a las personas y pasando por situaciones de ansiedad. Así que lo que me propongo esta mañana es que hablemos un poquito acerca de este tema para que usted, hermano, hermana, que usted que ha tenido un acercamiento a Dios pueda manejar su ansiedad. Porque tenemos problemas si usted es comerciante, tiene problemas de que no puede vender. Si usted es inquilino, tiene problemas que tiene que pagar su arriendo. Y si no hay trabajo, y si no hay empleo, y las situaciones no son fáciles aquí. Aquí se está hablando entre nosotros de una reforma tributaria, de que las vacunas fallan, de que de pronto esto se alarga, y esa situación produce ansiedad y produce muchos problemas. Entonces, fíjese, mire lo que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5, el versículo 6 al 8, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire este texto en el cual el apóstol Pedro habla de la ansiedad, y es muy interesante porque, conociendo la biografía del apóstol Pedro, que era un hombre un poquito arrebatado, un poquito afanado, intemperante, ansioso, esté hablando de la ansiedad y nos está enseñando a nosotros que tenemos que aprender a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Dios nos exalte cuando sea el tiempo. Pero que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y luego dice que tenemos que ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que quiero basar mi mensaje esta mañana en este pasaje de Pedro, pero quiero que antes de eso definamos un poquito la ansiedad. La ansiedad se define como un sentimiento de miedo, de temor e inquietud. Las personas sudan o están inquietas y están tensas, o tienen taquicardia, o pueden resultar comiendo más. Comer como una reacción normal al estrés o a la ansiedad. Entonces, hoy, y además de eso, hay mucha gente que lleva al extremo la ansiedad, entonces buscan suicidarse o se vuelven dependientes de drogas o de muchas cosas que hay que el ser humano, nosotros sufrimos. Sin embargo, quiero que miremos por qué viene la ansiedad a nosotros. Y por lo menos aquí tengo unas 3 cosas por las cuales viene la ansiedad al ser humano. En primer lugar, yo creo que viene por nuestros deseos personales. Pedro, ahora cada uno de nosotros tenemos deseos. Yo tengo ambiciones propias. Yo tengo deseos propios. Cada ser humano tiene sus propios deseos. Influenciados como por el medio ambiente o por donde sea, pero todos tenemos deseos. El apóstol Pedro aquí está hablando del liderazgo en la congregación. Está hablando Pedro aquí en este capítulo 5 de cómo se maneja el liderazgo en la iglesia. Por ejemplo, aquí hay un texto que dice que los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos. Y hay un texto aquí en este capítulo 5 que dice que los pastores deben apacentar la grey de Dios como para Dios. Así que él está hablando en medio del liderazgo en la congregación y está hablando de sometimiento mutuo, pero pasa al tema de la ansiedad. ¿Por qué razón? Porque quizás las ambiciones personales
en el corazón de las personas, de los jóvenes, de los líderes, de las personas que están en la iglesia, esos deseos generan ansiedad, porque a veces queremos ser reconocidos, a veces no sabemos esperar el tiempo en la congregación, y si no nos ponen rápido, entonces empezamos a generar ansiedad y a generar pensamientos incorrectos. Entonces, por eso Pedro de aquí dice que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. Entonces, fíjese cómo los deseos personales que pueden generar en nosotros una ansiedad. Ahora, pero otro punto aquí de por qué viene a nosotros la ansiedad es de esos mismos deseos, de esos vacíos, pero que no se han llenado en nosotros, o por nuestros propios fracasos. Entonces pongo un negocio y fracaso y no me va bien, o tengo un deseo personal y no me salen las cosas como yo quiero, y entonces todo eso me genera a mí una ansiedad. Y también puede darse por falta de satisfacción en el trabajo. Hay muchas cosas que generan ansiedad en nosotros, pero déjeme hablar de la tercera, de problemas sentimentales y problemas económicos. Mire esto, a veces, como nosotros somos seres psíquicos y somos seres llenos de sentimiento, imagínese que cuando uno va saliendo de su adolescencia, o ni siquiera cuando uno va entrando a su adolescencia y va saliendo, uno empieza a generar ansiedad si no consigue una novia. Y si las cosas no salen y de pronto un muchacho o una muchacha se enamora de un muchacho que no es y es el equivocado, y entonces se le genera angustia y ansiedad. Y ya nosotros que pasamos por esos molinos, entonces ya entendemos y ya tenemos otros niveles de ansiedad y de preocupación. Ahora ya nosotros en este tiempo nos empezamos a afanar es por lo económico, por el dinero, porque no salen las cosas, y entonces eso empieza a generar una ansiedad en nosotros. Pero quiero que miremos aquí cómo ser sanos de la ansiedad. ¿Cuál es el camino que Dios muestra? Déjeme decir que los psicólogos, ellos dicen que cuando uno está ansioso, cuando va un paciente a hablar, a consultar por ansiedad, ellos le dicen que tiene que cambiar sus pensamientos. Los psicólogos llevan a las personas a usar medicinas antidepresivas y a hacer terapias. ¿Para qué? Para que la persona salga de su ansiedad y de sus problemas. Quiero yo que veamos el punto de vista bíblico, porque creo que el que nos hizo, que es Dios, nuestro creador, Él tiene el manual para que usted salga de sus problemas. A ver, cuando compro una nevera, entonces miro el manual y miro primero cómo instalarla, pero si algo le falla, voy al manual del fabricante y me doy cuenta que cómo puedo hacerla funcionar mejor. Igual, en nuestros problemas de ansiedad, ¿usted qué tiene que hacer? Vaya al manual del fabricante. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Vaya al manual del fabricante y usted se va a dar cuenta cómo puede salir. Así que quiero mostrar esta mañana cómo nosotros, como usted y yo, podemos salir de la ansiedad. Pero esto tiene que ser práctico. ¿Qué significa? Usted anote sus punticos y vívalos, para que no sea solamente teoría. O si no, de lo contrario, vamos a estar en un ciclo de subidas y bajadas. Y de pronto entro en una depresión muy fuerte hoy, y hasta que quiero morirme, y entro a una depresión que ni como y que ni hablo con las personas, y quiero morirme hasta la muerte, estoy deprimido. Pero de pronto me salen las cosas por las cuales estaba deprimido y se me quitó la depresión y subí de un pico alto, y entonces ahora ya estoy feliz y contento, pero al otro día vuelven a salir mal las cosas y otro pico bajo. No podemos estar así, sino que tenemos que lograr llegar a ser vencedores. Entonces quiero que miremos el punto de vista bíblico. Entonces, en primer lugar, por lo menos tengo que compartir unas 3 cosas. Y en primer lugar, el apóstol Pedro dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, la primera lección para ser sano de la ansiedad es que usted tiene que aprender a esperar en Dios. Esa palabra humillaos significa que usted tiene que estar bajo.
la mano de Dios. Esto es, nosotros a veces empezamos a vivir nuestra vida independientes de Dios, como que nosotros pudiéramos. ¿Sabe? Uno de los secretos del caminar con Dios es aprender a depender de Él, a estar con Él. Pero a veces nosotros vivimos nuestra vida independiente. Nuestras ambiciones nos hacen ser independientes de Dios. Por eso acuérdese que Santiago dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Pero Santiago luego dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces Santiago nos está diciendo a nosotros que tenemos que aprender a alinear nuestros deseos propios con la voluntad de Dios. No es difícil, está revelada en la Biblia. Entonces el punto uno es que usted y yo aprendamos a humillarnos bajo la mano de Dios, a esperar en Dios, entendiendo varias cosas. Primero, escúcheme esto: Dios tiene el control en su vida. Dios es un Dios soberano. Usted, mi hermano, mi querido amigo que me escucha, debe tener un concepto claro de la soberanía de Dios. Dios tiene todo el control en su mano. Nada sucede al azar o porque suceda. Todo lo que sucede en la vida está en la mano de Dios. ¿Saben? Yo creo que esta epidemia, Dios sabe. Dios sabe por lo que usted está pasando. Dios sabe por lo que usted ha pasado. Entonces, cuando es eso así y yo estoy pensando, escuche, que Dios tiene control de mi vida y que Dios tiene todo en el control, entonces como yo sé que Dios es bueno, yo sé que nada de lo que pasará traerá mal para mí, aunque a mí aparentemente para mí sea un mal. Entonces yo aprendo a entender que Dios es un Dios bueno, que es un Dios soberano, y entonces yo me voy a someter a Él. Pero déjeme a explicarle que cuando yo entiendo bien la soberanía de Dios, también tengo que aprender a tener confianza que Dios me cuidará. Él me cuidará. ¿Sabe cuál es la seguridad de un niño? Mientras es niño, ¿cuál es su seguridad? Son sus padres. Cuando un niño empieza a ser ansioso y a tener problemas emocionales, cuando sus padres, su hogar empieza a desbaratarse, y entonces él empieza a tener inseguridad porque él no sabe qué va a pasar. Y él empieza a tener ansiedad. Mire, yo a veces la mayoría de gente depresiva y de personas delincuentes y de personas que ha pasado, lo han tenido desde niños por la inestabilidad de sus padres. ¿Sabe que si nosotros nos ponemos en ese campo, si me pongo en el campo de hijo, a mí quien me da seguridad es Dios mi Padre. A mí no me da seguridad el dinero ni otras cosas, sino Dios mi Padre, porque Él es bueno. Entonces yo aprendo a confiar que Dios me cuidará. Y en este punto quiero que miremos las lecciones que el Señor Jesucristo enseñó en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 25 en adelante. Entonces quiero que miremos algunas cosas aquí. Este pasaje es conocido. Y hay en este pasaje, Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, hay 3 veces la palabra no os afanéis. Entonces dice el Señor Jesucristo: no os afanéis, no os afanéis y no os afanéis. 3 veces. Así que esto es muy importante. Cuando el Señor Jesús dice no os afanéis, significa que usted puede controlar su ansiedad. Usted puede controlar sus afanes, usted mismo puede controlarlos. El problema está cuando se salen de su corazón y usted no puede manejarlos y le generan depresión y le generan reacciones contrarias a la vida normal. Pero usted puede controlar la emoción del afán, de la ansiedad. Jesús dijo: no os afanéis. Ahora, 3 veces la palabra aquí, pero también 3 veces las cosas por las cuales el Señor Jesús dice que no debemos afanarnos. Primero, Él dice: no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de vestir? Él dice: no se afanen. ¿Por qué tienen que comer o por qué tienen que vestir? Ahora, por eso es por lo que nos afanamos todo el tiempo. Soltamos la cuchara del desayuno y estamos pensando en el almuerzo. Y soltamos la del almuerzo y estamos pensando en la cena, en la comida. Y si no tenemos, entonces nos deprimimos.
Estamos comiendo el almuerzo y estamos deprimidos porque no tenemos que comer en la cena. Eso somos nosotros, esclavos del vientre. Pero saben, mis amigos y hermanos, aquí tenemos que aprender a no afanarnos por nuestra vida. Y voy a hablar ahorita las razones por las cuales el Señor dice que nosotros no tenemos que afanarnos. Pero mire, Él dice también, ni tampoco se afanen por su cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces también dice que no nos afanemos por nuestro cuerpo. ¿Qué habremos de vestirnos? ¿Cómo nos vestiremos? Dios dice, tranquilos, yo vestí las aves y puedo vestirlos a ustedes. Pero también dice, en la tercera parte aquí dice, vuelve a repetir y dice, primero no se afanen por vuestra vida, bueno, no se afanen por vuestro cuerpo, y luego dice, y no se afanen tampoco por el vestido. Y miren lo que dice, nadie puede de ustedes, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Nadie podrá, por el afán que tenga, añadir a su estatura un codo. Ahora, Él da 3 razones que quiero que las observemos. Él dice, miren las aves del cielo. Primera razón, las aves del cielo no siembran ni ciegan, ni tampoco recogen en graneros, ni tienen trabajo. Pero dice, el Señor Jesús dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué significa esto? Mis hermanos, que los pajaritos que están en los árboles, que a propósito, hace unos años, estas zonas de Bosa eran zonas que había muchos pajaritos. Ahora ya hay solamente una urbe de ladrillo y de cemento. Y usted mira que los pajaritos ya casi no tienen donde sus casas están destruidas, no tienen dónde vivir. Pero ellos no andan afanados, ni hay clínicas de reposo para los pájaros. No andan afanados, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? Sino que cada día para ellos trae su propio mal. Esto significa entonces que ellos están tranquilos porque ellos saben que Dios los alimenta. Y el Señor Jesús dice que nosotros, que usted y yo, valemos mucho más que ellos. Así que usted y yo valemos mucho más que los pájaros. Usted vale, usted está esculpido en la mano de Dios. No se dijo de los pájaros que eran hijos de Dios, se dijo que eran criaturas de Dios. De usted y yo se ha dicho que usted somos sus hijos. Y de usted y yo se ha dicho que el que nos toca, toca a la niña de su ojo. Y usted puede pensar que esto es metafísico, o mejor dicho, pura filosofía e ilusión y mito. Pero yo le quiero decir que no. Yo he visto a Dios suplir para mis necesidades. Yo he visto cómo Dios es real en nosotros. Pero Dios usa otra palabra. Dios dice, consideren los lirios del campo. Ellos, ¿cómo crecen? Dicen, no trabajan ni hilan, pero Dios los viste y dice, y no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Así que Dios también nos pone de ejemplo aquí a los lirios del campo. Él dice que ellos no trabajan. Primero Él dice que las aves no están afanadas. Y Él dice que nosotros tampoco tenemos que estar afanados, pero Él dice que los lirios no hilan, no tienen hilanderías. Pero nosotros sí tenemos hilanderías y fábricas de ropa. Pero Dios dice que si Dios los viste así, dice, y no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Claro que sí. El asunto entonces está en la fe nuestra, que a veces Dios es un Dios muerto, o a veces confiamos mucho en nuestra mano. Pero tendríamos que pensar que Dios, que vive y que no es muerto, puede hacer un milagro y obrar en nosotros. Pero déjeme hablar de la tercera cosa que Él habla. Él dice, Él entonces habla de los lirios, pero Él dice, Él aconseja y dice, mas buscad primeramente, escuche, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Mire, búsqueme primero a mí,
Y si ustedes me buscan, yo voy a darles lo que necesitan. A ver, eso es un reto. A los muchachos les gustan los retos. Eso es un reto. Entonces los reto a que busque primeramente a Dios. Y los reto a que usted sepa que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces Dios suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay otra lección que quiero mostrar aquí al final de este pasaje. El Señor Jesús dice: basta a cada día su propio mal. Él dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Así que tenemos que aprender nosotros a vivir el día a día. Y dice: basta a cada día su propio mal, o su propio afán, o su propia preocupación. No se afanen. Mire, en esto, concluyendo este punto, es importante que nosotros pensemos un poquito que tenemos que aprender a descansar en el Dios soberano que vive, que ha sostenido a Israel, la nación de Israel, por miles de años, que nos sostuvo a nosotros por años y que nos seguirá sosteniendo hasta el final de los tiempos. Y que nada habrá que pueda cambiar la soberanía de Dios en la tierra. ¿Cómo Dios puede hacer cosas en la tierra? Nada la podrá cambiar, ni una pandemia, ni la situación económica, sino que Dios tiene el control en la tierra, en los cielos, debajo de la tierra, en todo lugar. Entonces, en primer lugar, tenemos que aprender a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esto significa que usted tiene que aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho y aprender a esperar en Dios. Por eso les leí estos pasajes, para que nosotros podamos entender. Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros. Si creemos en Dios, porque no somos ateos, si creemos en Dios, tenemos también que creer que Él es un Dios vivo. No es un mito, es vivo. Si es vivo, significa que Dios puede obrar en usted. Hace tiempo escuché de una hermana de la iglesia. Ellos no tenían, eran muy pobres y no tenían que comer. Ellos oraban a Dios: Señor, suple nuestras necesidades, Señor, obra en nosotros. De pronto dice que un día apareció un perro en la puerta de su casa y llevaba en la jeta, si es propio decirlo, llevaba 2 pollos, ¿cierto? 2 pollos llevaba, ¿sí? Pero estaban buenos, no estaban manoseados. Dios hizo un milagro. Así que cojo los pollos, me puede dar asco el perro, pero digo: Dios está conmigo. Pudiera contarles a ustedes cómo Dios ha hecho milagros en personas, cómo Dios ha suplido de forma milagrosa. Ahora, alguien dice: y es que si oro me cae el pan del cielo. Pues a veces sí y a veces no. Pero sabe, lo importante es tener un corazón sano y limpio. Dios es bueno. Pero en segundo lugar, ¿cómo sanar o cómo ser libre de la ansiedad? Mire lo que dice Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. En segundo lugar, usted tiene que aprender a echar. Eso significa sacar la ansiedad, sacarla de su corazón y echarla sobre Él, porque la Biblia dice: porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, ¿cómo es que uno tiene que aprender a echar la ansiedad sobre Él? ¿Cómo quito mi ansiedad? Acuérdense que les dije que cuando el Señor Jesús dijo: no os afanéis, significa que usted puede controlar su afán, porque una de las victorias que toca tener como uno como cristiano es ser dueño de sí mismo. Controlar su carácter, controlar sus pensamientos, tener dominio propio en sí. Eso es una victoria cristiana. Nosotros no somos esclavos de nuestros deseos, entonces somos juiciosos. Aquí dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es decir, usted puede coger su ansiedad y echarla sobre Dios, y ese sobre Dios es un descanso. Usted no eche su ansiedad sobre otras personas. Generalmente, escúcheme, los hijos de las personas depresivas son depresivos porque las
papás y los mamás, nosotros echamos nuestras cargas sobre nuestros hijos, los llenamos de depresión y angustia y de ansiedad, y ellos aprenden eso. Ellos empiezan a imitar los ejemplos de ansiedad. Yo conozco un hombre que su mamá, cuando se deprimía, no comía y no comía. Y él es igual, cuando tiene una depresión no come y no come y no come. Ahora, echaron su ansiedad sobre él. Ahora, ¿sobre quién tiene usted que echar la ansiedad? Sobre Dios, no dice sobre nadie más. Tome su ansiedad y échela sobre él, y voy a darle por lo menos aquí 2 punticos de cómo echar la ansiedad sobre él. Primero, dice aquí la Biblia, si alguno está afligido, haga oración. Así que el primer punto para que usted empiece a salir de su ansiedad es que usted aprenda a orar. Mire lo que dice, ¿está alguno afligido? Dice Santiago, haga oración. Es decir, vaya, coloque en los pies de Jesús, eche su ansiedad sobre él, sus problemas en oración. Mire, la oración es como un medio de escape. Yo digo que cuando nosotros empezamos a tener problemas, es como una olla a presión que le meten fuego. Somos como una olla a presión que le meten fuego debajo. Y empieza a acumular aire, hasta que si no tiene la salida, el botoncito que hace entonces explotamos. Así que yo voy a decir que la oración es como el botoncito que se le quita, como ¿cómo es que llaman las señoras a eso? ¿El qué? El pito. Si yo no se lo quito, entonces va a estallar, pero cuando yo lo quito empieza a salir aire y la olla empieza a descansar. Ahora, la oración es un medio de desahogo. Vaya a Dios, vaya a Jesús, vaya a la oración. Enseña a sus hijos a orar, a colocar la ansiedad en los pies de Jesús y dígales, vamos a orar, mira, no tenemos que comer, vamos a orar. Y empezamos a colocar, no tenemos trabajo, no tenemos cómo pagar este arriendo, mira la situación, no nos podemos enfermar de COVID, mira, no podemos, Señor, ayúdanos. Y entonces empezamos a ir a la oración, a decir, Señor, colocamos en tu presencia esto, y nuestra olla empieza a descansar, su alma, su espíritu empieza a descansar. No entre en desesperación, no entre en desesperación. Mire que cuando la olla a presión está a punto de explotar, todo lo que hay por dentro está revuelto, no hay paz ahí. Pero cuando empieza a salir el aire, todo empieza a descansar y a estar tranquilo. Y es lo mismo con usted. Sus necesidades, sus situaciones van a generar en usted en el interior una tempestad, un revuelto en el interior de afán, de ansiedad, de pensamientos incorrectos, de locuras. Y entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ir y quitarle el pito a la olla. ¿Y cómo lo hace? Con la oración. Ahora, orar no es complicado, orar es fácil, orar es hablar con Dios, orar es simplemente ir a decir, Señor, ayúdame, no puedo. Escuché a una mujer decir, en medio de su desesperación, fue una vez a una iglesia católica, en medio de su crisis y de su desesperación con su esposo, nada le salía bien, y empezó a llorar y a decir, Señor, si tú existes, ayúdame, y a gemir en su espíritu. Y sabe, Dios escuchó esa oración y Dios empezó a cambiar la vida de aquella mujer. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a usar la oración como un medio de escape, de echar nuestra ansiedad sobre Él. Pero segundo, otra forma de echar la ansiedad es aprender a confesar la palabra de Dios con fe. El Señor Jesucristo dijo, ¿no hará Dios con vosotros mucho más, hombres de poca fe? Así que déjeme decir, la fe tiene una base en la palabra misma de Dios. Acuérdese que la Biblia dice que por la fe fueron hechas las cosas que se ven de lo que no se veía. Así que la fe
es lo que no se ve, y Dios va a hacer cosas de lo que no ve usted y va a hacerlas reales, visibles. Entonces la fe implica que usted cree en el Todopoderoso, y no solamente usted es mente positiva, no. Entonces cuando hablamos que usted tiene que aprender a confesar la palabra como fe, eso significa que usted está en una crisis, pero usted está diciendo: todo lo puedo en Cristo porque Cristo me fortalece. Usted está en una crisis, pero usted está diciendo: mi Dios suplirá todo lo que me falte. ¿Sabe qué me he dado cuenta de Dios? Que Él no llega tan pronto nosotros oramos. A veces sí, pero la mayoría no. Digo: Señor, mira, súpleme, y Él no, y nos deja hasta el último momento. Y llega, y nosotros decimos: ay, perdí todas mis palabras, haber estado más reposadito. Pero sabe, usted tiene que aprender a confesar las palabras de Dios. Mire, hay algunos escritores bíblicos cristianos que han escrito que la Biblia es un remedio para todo. Entonces han clasificado los textos bíblicos en: si usted tiene angustia, y le ponen textos; si usted está feliz, y le ponen textos; si usted tiene escasez económica, y le ponen textos. ¿Cuál es la idea de eso? Que usted use un texto en cada situación. Entonces la Biblia, que es rema para mí, o sea que es real para mí, me capacita para ser yo un hombre gigante, así no sea las circunstancias favorables. Entonces yo voy por el camino. Alguien puede menospreciarme, pero yo digo: tú estás conmigo, Señor, como poderoso gigante. Por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida. Amén, amén. Cuando conocí a Cristo, mis padres me dijeron que si no dejaba la fe, entonces me iban a desheredar. No era tanta la herencia, pero me iban a desheredar. Yo dije: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, yo me agiganté por el texto. Mi fe estaba basada en el texto. Y sabe, Dios me ha sostenido. Y es igual, alguien le puede decir a usted: va a perder el trabajo si usted no hace esto. Y usted dice: no, Señor, primero Dios, el Dios a quien sirvo me puede librar. Pero si no me libra, no serviré a la iniquidad. Entonces en fe camino, usando la palabra de Dios. Así que cuando usted tiene crisis y ansiedad, usted debe confesar las palabras de Dios en fe. No, Dios puede conmigo. Dios puede conmigo. La situación está para llorar y salir corriendo, pero un hombre como yo va a salir corriendo. No, Señor, Dios está conmigo. ¿Qué hacemos? Levantémonos y vamos, hagamos las cosas. Porque hay momentos en que las piernas tiemblan. Hay momentos difíciles. Pero mire, Dios nos ha dado fuerzas a nosotros. Y acuérdese, la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo, porque Cristo me fortalece. Absolutamente todo lo puedo en Cristo. Salir de mi depresión, resistir las pruebas, pasar los tiempos amargos y las situaciones, sí, todo lo puedo en Cristo, porque Cristo me fortalece. Y termino con este otro punto, y es: Pedro dijo: sed sobrios y velad. Entonces voy a repetir los tres. Primero, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Segundo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y tercero, sed sobrios y velad. Es decir, hay que aprender a mantenerse lúcido, sobrio, lo contrario a borracho. Es decir, aprender a no perder el juicio mental. Miren, mis amigos y hermanos, usted tiene que aprender a tener un manejo correcto de sus pensamientos. Alguien dijo que todo estaba en la cabeza. Entonces, en medio de una depresión, en medio de una ansiedad, a veces nosotros empezamos a pensar cualquier cantidad de cosas, dejamos que la mente vuele y todo en la cabeza va a salir mal.
porque todo está influenciado por el medio que vivimos. Pero hay un texto en Filipenses 4:8 que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, escuche, en esto pensad. Es decir, que usted tiene que aprender a manejar sus pensamientos y pensar en lo que es honesto, verdadero, justo, bueno. Pero si hay virtud alguna, y si no, no, ni siquiera en eso piense. Ahora, cuando usted piensa en la muerte, cuando usted piensa en el fracaso, cuando usted piensa en que usted le va a ir mal y se pone y entra en depresión y empieza a llorar, usted está contra la palabra de verdad. Usted tiene que no pensar. Usted tiene que aprender a manejar sus pensamientos. Alguien dijo que uno no podía evitar que las aves vuelen sobre la cabeza de uno, pero uno sí podía evitar que las aves pongan huevos en la cabeza de uno. Claro, yo miro hacia arriba y veo los chulos andar, pero ellos no van a poner huevos en mi cabeza. Los pensamientos son muy fuertes, pero usted tiene que aprender a manejarlos y no permitir que la mente maneje su vida emocional y su vida. Eso significa que usted tiene que aprender a pensar correcto. Todo está en la cabeza, aquí, en la cabeza. Entonces Pablo dijo: sed sobrios. Usted tiene que ser sobrio, yo tengo que ser sobrio y aprender a pensar. A veces la gente mira a las personas y su cabeza trabaja. Porque si yo miro al otro y el otro tiene la cara así, un poquito así, empiezo a pensar: está bravo conmigo, ¿qué le haría? Su cabeza vuela, no la deje volar. Porque a veces todo es así. A veces la vida nuestra está basada en sospechas y en cosas imaginarias que no son reales, en fantasías, y ahí es donde entramos en problemas. Entonces déjenme repetir y termino con esto: 3 cositas: cómo ser sano o cómo ser libre de la ansiedad. Primero, aprenda usted a humillarse bajo la poderosa mano de Dios, es decir, aprenda a esperar en Él y a caminar con Él. Segundo, eche toda su ansiedad sobre Él. Y le di dos cosas para eso: la oración y la palabra de Dios. Y tercero, sed sobrio. Aprenda usted a manejar sus pensamientos para ser sano. Y Dios le bendiga en su ansiedad. Y quiero pedirle que ore conmigo ahí donde está usted. Y si está pasando momentos de ansiedad, ore conmigo. Coloque su ansiedad en las manos de Dios. Diga: Señor, dejo mi vida, dejo mis preocupaciones, dejo mis afanes en tu presencia. Enséñame tu soberanía. Enséñame que cada día trae su propio mal y que tú aún vives, no importa los tiempos en que estemos pasando. Tú eres real. Señor, muchas gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo, mis hermanos. No se desconecte.